Hola, bienvenida a toda la comunidad de emprendedores, de empresarios, de micro, pequeños, medianos empresarios que nos están viendo principalmente en Guatemala, porque este episodio lo estamos enfocando para aspectos muy interesantes en Guatemala. Mi nombre es Pluvio Monterroso, soy el host de Pluvio Dice y soy el presidente de la Asociación de Emprendedores en Guatemala, ASEGUA. Y hoy tenemos un espacio bastante interesante para toda nuestra comunidad y a todos los seguidores que tenemos. Y tengo el agrado de poderles presentar a el señor Miguel Ángel Sigüenza y a Andrea Sigüenza, quienes nos van a contar un poquito de qué es lo que están trayéndonos a nosotros hoy para que podamos aprender. Así que les doy el espacio para que se presenten, por favor. Gracias, Julio. Buenas tardes. Mi nombre es Andrea Sigüenza. Soy parte del equipo de Declarativ. Declarativ pues, es una plataforma tecnológica que creamos para automatizar la declaración de impuestos en Guatemala. Y pues es una forma de simplificar lo que parece complicado, ¿verdad? Que es pues, el tema de los impuestos. Gracias, Andrea. Muy bien, mi nombre es Miguel Ángel Sigüenza, formo parte también del equipo de trabajo. Nosotros desde el año 2020 constituimos una empresa para buscar ofrecer a los contribuyentes en Guatemala soluciones tecnológicas para el cumplimiento fiscal de las obligaciones tributarias. Ese es el concepto, quiere decir, queremos abarcar todos los regímenes de impuesto que se establecen para empresarios, para emprendimientos, para personas individuales, es decir, para profesionales en Guatemala. Muchísimas gracias. Y es que no me van a dejar mentir, Andrea y Miguel Ángel, que el tema de los impuestos, el tema del cumplimiento, el tema legal, el tema fiscal, resulta siendo que como un tema que confronta bastante a todas las personas. Muchos nos quedamos perdidos. Yo me declaro una persona que muchas veces ha estado perdido en el tema de las responsabilidades. Nos gusta generar ideas a los emprendedores, nos gusta generar soluciones y encontrarle algo dinámico a una problemática, pero después nos topamos, cuando queremos crecer, a un gran reto y es ese tema de las obligaciones. Y es que en cualquier país de este mundo nos vamos a topar con que hay que pagar impuestos. Y esto se vuelve un reto que a muchos, obviamente, no les gusta, pero al final de cuentas se tiene que hacer. Miguel Ángel, el enfoque, entiendo que tu carrera tiene muchísima experiencia en el tema de impuestos, en tema de auditorías. Contanos un poquito, Miguel Ángel, por qué es tan importante darle mucho énfasis al tema del cumplimiento ante en este caso, la Administración Aduanera de Guatemala. Ok, hay una frase que se le atribuye a Benjamin Franklin y esta es que hay dos cosas que son ciertas, que es los impuestos, la muerte y los impuestos. Es decir, los impuestos es algo que nosotros no podemos obviarlo, nos acompaña desde el nacimiento de la actividad económica, en ese momento surge con la asignación del famoso NIT en Guatemala, y eso nos va a acompañar hasta que hagamos una declaración de cese de actividad económica. ¿Cuándo sucede eso? Bueno, la ley establece formas de cuándo cesa esa actividad. Por ejemplo, cuando uno se va de viaje, pues da un aviso a SAT y pues se congela o se detiene esa responsabilidad. Obviamente, cuando uno fallece y es otro de las formas como se da la cese de la actividad económica, para poner dos ejemplos. Entonces, los impuestos es algo innegable, algo que se tiene que cumplir y entonces caemos en el tema de que nosotros nos dimos cuenta que era importante hacer una diferencia entre pagar un impuesto o cubrir la obligación tributaria. ¿Por qué razón? Porque la obligación tributaria conlleva no solo el pago del impuesto, sino que hacer llevar determinados otros registros. Por ejemplo, en el caso del pequeño contribuyente, el pequeño contribuyente no solo debe presentar su declaración de impuestos, sino que también está obligado, perdón, la ley establece que está obligado a llevar su libro de compras y ventas. Es algo muy, digamos, sui generis, porque regularmente el pequeño contribuyente no lo sabe, lo desconoce, pero al ser una obligación, en cualquier momento puede ser requerido de que presente esos registros, y si no los tiene al día, obviamente incurre en multas y sanciones. Entonces, el tema tributario cae en el ambiente económico. Mi profesión es contador público y auditor,
he estado en la iniciativa privada por varios años y en el tema financiero en particular, y siempre había notado que, digamos, el tema de los impuestos, al ser un tema tan delicado, hay mucho desconocimiento de parte del contribuyente y eso lo que ha generado es un temor. Ese temor, digamos, conlleva a veces a pensar de que, ¿qué pasa si no hago, por ejemplo, ventas? Pues no tengo que declarar, eso no es así, hay que declarar aunque no tenga ventas. Y entonces eso se vuelve una bola de nieve porque se va acumulando mucho desconocimiento y lo que eso provoca es temor. Entonces, si nos vamos a la forma como se crean los impuestos, hay una forma, no es complicada y es accesible si se entiende y se sienta a ver. Entendemos, por supuesto, que para el tema del empresario o el emprendimiento es un tema aparte y al ser desconocido crea otra vez esa incertidumbre de decir cuál es la forma correcta o cuál es la forma práctica de poder pagar los impuestos. Entonces, nuestra experiencia ha sido esa. Vimos una oportunidad de poder decir al contribuyente, hay una forma de hacerlo, de una forma rápida, ágil, segura, automática y accesible de precio. Dentro de lo que nos has compartido, Miguel Ángel, está muy, muy interesante toda esa información y a mí me surge una duda, principalmente para poder apoyar a nuestra comunidad en aclararles ciertos conceptos. Mencionaste el tema de pequeño contribuyente, pero entiendo que no solo hay un pequeño contribuyente, hay más, pero el camino inicial para un emprendedor, en teoría, debería ser de primera instancia ser un pequeño contribuyente. ¿Sería así, Miguel Ángel? Bueno, tal vez la pregunta aquí o la evaluación debería de ser cuál es el tipo de negocio al que yo me voy a orientar mi emprendimiento. Por ejemplo, si en mi emprendimiento voy a hacer solamente servicios o voy a también incluir venta de productos. Me explico. Un médico, por ejemplo, un médico que solo presta servicios profesionales de consulta médica, es obviamente podría optar por un régimen de pequeño contribuyente o un régimen de opcional simplificado de servicios. Pero si ya dentro de su misma clínica vende productos, eso ya significa sí, comercialización, y entonces necesita una patente de comercio. Entonces, depende qué tipo de emprendimiento sea, digamos que determina cuál es el régimen ad hoc a utilizar. Obviamente, cuando uno está emprendiendo, uno estima que los ingresos, digamos, los podría proyectar y hoy día, a partir del año 2025, el límite para ser pequeño contribuyente subió y hoy se calcula en 460,000 y como la base son los salarios mínimos, son 125 salarios mínimos, todos los años va a ir subiendo ese límite. Quiere decir el otro año, por ejemplo, si hubiera un aumento del 10% o equivalente al salario mínimo, pues aumentaría la base de ese límite y entonces el emprendedor debería de poder vislumbrar en qué rango se va a situar, porque la ventaja del pequeño contribuyente es que es un monoimpuesto, quiere decir un solo impuesto, es un pago del IVA de un 5%. Igualmente, la obligación es, si no tiene patente de comercio, por ejemplo, sencillamente él podría hacer su declaración sin ningún problema porque no está emitiendo facturas con productos, pero si ya implica facturar, ahí se necesita un contador porque el Código de Comercio establece que tiene que llevar contabilidad completa. Entonces, depende un poquito de qué tipo de emprendimiento tenga. Claro, la base siempre va a ser el límite de ingresos y eso lo va a llevar a establecer si es pequeño contribuyente, pero el tipo de transacción que va a hacer lo va a llevar a decir si tiene necesidad de sacar una patente de comercio o solamente opera sin la patente de comercio. Es un poco más la formalidad lo que podríamos establecer que es la diferencia. En el momento que un emprendedor empieza a conseguir más clientes, porque vamos a ser bien honestos, ¿verdad? Muchos emprendedores operan en la informalidad y muchas veces se topan con una muy buena oportunidad para hacer negocio. Y lo primero que les dicen es, tenés factura, te puedes Correcto. facturar, ¿verdad? Y ahí es donde muchos o se motivan, ¿verdad? A formalizarse y donde muchos ya le tienen mucho miedo. Yo le quisiera preguntar a Andrea,
¿por qué crees que es tanto el miedo al tema de pago de impuestos? Y esto yo sé, es muy, muy como opinión propia, Andrea, pero lo hemos visto dentro de los emprendedores, que muchas veces está esa negativa a decir me formalizo y pago impuestos. Sí, yo creo que diría que muchas veces pasa esto por el desconocimiento sobre los impuestos. Creo que principalmente es eso. No tenemos como tanta información a la mano o es más, dudamos, digamos, por ejemplo, si vamos a buscar pues en Google, por ejemplo, tan famoso, nos da un poquito de miedo porque son temas un poco más serios, ¿verdad? Entonces, justo eso fue lo que nosotros identificamos, que había mucho desconocimiento y por esto mismo la gente que sí tenía conocimiento muchas veces pues no lo trasladaba al cliente o el cliente mismo decía, bueno, no me interesa con tal de saber que alguien me lo está haciendo y me lo está haciendo bien, ¿verdad? Incluso nos hemos topado con clientes que nos dicen, ni siquiera soy yo el que hace el pago directo de mi impuesto, sino que pues le paso al contador y ya no se aseguran si se realizó el pago, si no, no ven sus documentos, ¿verdad? Entonces creo que mucho es esa desinformación y por eso mismo nosotros vimos la importancia de hacer a la persona pues dueña de su información, ¿verdad? Porque hemos tenido incluso casos donde justo antes de esta plática platicaba que tuvimos un caso donde el contador falleció y los documentos se perdieron con él, ¿verdad? O sea, ya no supimos pues dónde estaban los documentos, no teníamos ningún tipo de información y por eso nosotros pues vimos la oportunidad de que al ser una plataforma tecnológica pudiéramos como mantener los documentos del cliente y que el cliente tuviera acceso a esa información 24/7. Entonces no importaba qué pasara con la persona individual, ¿verdad? Como un tipo de contador virtual que almacenara como toda la información del cliente y que con eso el cliente, digamos que pues se empoderara en cuanto a tener más conocimiento sobre sus obligaciones fiscales, sobre sus declaraciones, sobre su información y disminuir un poco ese temor que existe actualmente hacia los impuestos. Excelente. Y mencionaste algo bien, bien importante o bien impactante porque yo creo que todos hemos escuchado todo tipo de historias en donde el contador incluso tal vez no falleció, pero se desapareció y resulta que no había hecho las declaraciones, el desconocimiento, ¿verdad? Que había que reportar un impuesto cada cierto tiempo. Miguel Ángel, ¿cuál debería ser la recomendación para estos emprendedores para que no les suceda esto? De no sé si es no delegar al 100% eso en un contador o buscar una firma de contabilidad. ¿Cómo podría el emprendedor, cómo podría el emprendedor reducir ese riesgo? Ok, digamos que iba a decir nuestra plataforma, pero de forma general, la herramienta primordial para asegurarse es la solvencia fiscal. La solvencia fiscal es un documento que emite la Administración Tributaria, que claramente, digamos, lleva una especie de salvaguarda o de aclaración, donde dice, mire, esto no significa que es una confirmación de que todos los impuestos se prestaron, que están perfectos, que están bien, pero es una constancia de que sus obligaciones tributarias están al día. Esa es una forma. Em, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al principio decía yo que aunque no se hayan tenido ingresos, hay que hacer la declaración de impuestos que se llama declaración de impuestos en cero. Esto funciona para todos los regímenes, tanto para el pequeño contribuyente como al régimen opcional simplificado. Hay que hacer la declaración. Hay una sanción por no hacer la declaración. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay una multa de 150 quetzales por omitir una declaración. Cuando se hace al mes siguiente, ahí viene la sanción de 150. Lo importante de esto es que, o lo interesante de esto es que el empresario puede pasar durante un año, por ejemplo, sin presentar las declaraciones, ni se da cuenta porque obviamente de pronto no tiene que hacer ninguna gestión donde le esté pidiendo su RTO actualizado, pero nos hemos encontrado ahora que el impuesto de circulación es cada año. Cuando llega el impuesto de circulación, ahí podrían aparecerle omisos, que es los que hemos encontrado este año justamente, donde han habido personas que le salen hasta 24 meses de no haber preparado su declaración de impuesto, ya sea porque no tenía su impuesto o quería pagar su impuesto de circulación y no lo pudo hacer.
¿Por qué razón? Pues porque no lo localizaron, porque no se reportó, porque el contador obvió o porque él obvió presentar sus declaraciones de impuestos. Por eso es importante tener las declaraciones en tiempo. Y otra vez, una forma de hacerlo es sacar la solvencia fiscal cada año y eso les asegura a los empresarios, a los emprendedores, que sus declaraciones, al menos en el año, están presentadas en tiempo. Ese creo que es un tip bastante importante porque deberíamos de llevarnos al orden. Yo creo que esto va mucho también con nuestra cultura, nuestra forma de pensar, de que no somos tan ordenados, no tenemos esa cultura, obviamente, de presentar nuestras declaraciones y de pagar impuestos. Y entonces, a mí me llama la atención cómo la SAT ha evolucionado a llevar esos controles, porque de qué forma, y me encanta porque yo lo veo como una innovación, cómo ellos innovaron para poder llevar el registro y el seguimiento de nosotros, ¿verdad? Porque en algún momento ellos, claro, van a subsistir de los impuestos que pagamos, ¿verdad? Ya, ¿qué se va a hacer con los impuestos? Ese es otro tema bastante amplio, pero el reto es cómo ellos llevan el registro. ¿Cuántos pequeños contribuyentes será que hay en Guatemala, Miguel Ángel? Nosotros hicimos una consulta a través del acceso a la información pública en el año 2023. La información que tenemos es que pequeños contribuyentes, habían 780,000 pequeños contribuyentes. Digamos que eso es el número del régimen opcional simplificado. Ahorita la cifra exactamente, digamos que no la tengo. Y me acuerdo que andaba por allá de los 220,000 contribuyentes Ya. como opcional simplificado. Cuando me refiero a ese régimen, estamos hablando típicamente conocido como de donde están todos los profesionales, arquitectos, ingenieros, abogados. Ese es el régimen típico del opcional simplificado porque son servicios. Y ese régimen, la diferencia con el pequeño contribuyente es que ese régimen de opcional simplificado cae en el régimen general del IVA, quiere decir que tiene derecho a poder tener crédito fiscal por las compras, mientras que en el caso del pequeño contribuyente no tiene ningún derecho de aplicar crédito fiscal, pero la tasa del impuesto en el caso del pequeño contribuyente es 5%, mientras que en el sistema de régimen opcional simplificado le cae el impuesto sobre la renta, que es el 7%, digamos, eh, más el IVA del 12%, quitándole el crédito fiscal. Tal vez quisiera hacer un pequeño paréntesis con el comentario que hiciste anteriormente. En Guatemala estamos viviendo innegablemente un proceso de actualización financiera fiscal interesante, importante. ¿Qué es lo que pasa? Ya las leyes financieras en los bancos, cada vez el sistema financiero necesita más información de las personas, pide más información, y tener acceso a servicios financieros necesariamente implica tener, si no al día sus impuestos, porque eso no lo piden como tal, pero sí el registro actualizado, un RTU al día, actualizado. No te piden la solvencia fiscal, pero de alguna manera te están comenzando a decir, mire, demuéstrenos que está en el tema de impuestos cumpliendo eh, de alguna manera, digamos, razonablemente, que es una palabra típica de la auditoría. ¿Ok? Entonces, esa evolución que hemos visto también ha ido acompañada de un proceso de fiscalización un poquito más complejo de parte de la administración tributaria, como bien lo decías. Ahora vemos más fiscalización, ahora vemos más seguimiento. Indudablemente la inteligencia artificial está acompañando esto, y por eso es que es importante cumplir con las obligaciones fiscales, no solo con el pago de impuestos, repito. Te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el caso de los pequeños contribuyentes, cuando ellos hacen sus compras, digamos que ellos no tienen ningún beneficio pedir una factura por su compra, porque no le sirve el crédito fiscal. Sin embargo, digamos que es un requisito, es una responsabilidad pedir las facturas. Entonces, en este caso, todas esas compras que piden van a ir al libro de compras. Y obviamente las facturas que emite van a ir al libro de ventas. Por eso es que nuestra aplicación lo que hace es que toma la información que está en la plataforma de compras y ventas para no omitir ninguna de las facturas que están emitidas. Si, por ejemplo, vamos a poner un caso, un contador se le ocurre decir, mire, quite compras, por ejemplo, aunque eso llegara a suceder,
ya no tiene ningún sentido, Pluvio, porque eso ya quedó registrado en la base de SAT. Entonces, ya todo está registrado, ya no se puede hacer, digamos, quererse autoengañar uno mismo, decir, a ver, compré menos. No, eso ya no se puede hacer porque las estadísticas son muy claras. Hoy día ya no se pueden hacer facturas a mano, todas son electrónicas, todas son FEL. Hay una normativa de límite para consumidor final que hay, y entonces, en síntesis, la fiscalización está cada vez cerrándose los círculos, y por eso es que es importante tener una forma para poder cumplir con las obligaciones tributarias de forma, digamos, constante. Nuestra aplicación lo que ofrece es, somos un contador virtual, usted se suscribe una sola vez, ingresa sus datos y se olvidó. Todos los meses le va a llegar su declaración de impuestos. No, no se preocupa. La declaración lo que hace es que hasta va a revisar si tiene retenciones de impuestos y se los va a descontar y le va a hacer su cálculo como debe corresponder. Y todavía le ayuda a darles recordatorios de que si pagó o no pagó. O sea, le evita multas, le hace su libro de compras y ventas automático, como decía Andreita, la información está dentro virtualmente para que las personas 24/7 puedan consultar toda su información fiscal. O sea, ya no hay excusa de que se me olvidó, de que el contador diga se me olvidó presentar o se me olvidó pagar. Todo podría estar al alcance de un clic. Es muy interesante y lo que mencionan ahorita, porque desde el punto de vista de la administración, Andrea, es muy importante, muy relevante, porque, a ver, digamos, hay muchos emprendedores que son autodidactas, están emprendiendo por necesidad y no desconocen todo esto. Andrea, si tú le pudieras dar unos cuantos consejos a los emprendedores, a aquellos que están todavía dentro de la informalidad o incluso los que ya se están formalizando, ¿cuáles deberían de ser esos pasos que les puedas dar unos tips de qué deberían de hacer para evitar todo esto? Porque al final, como lo decía Miguel Ángel, nos están cerrando el círculo y aunque pataleemos y no nos guste, tenemos que declarar impuestos, tenemos que pagar los impuestos porque estamos generando una actividad comercial que está generando una ganancia, obviamente, y sobre eso hay que pagar un impuesto, ¿verdad? Andrea, ¿cuál sería esa recomendación que tú le pudieras dar a un emprendedor que tal vez está comenzando de cuáles son los aspectos que debería sí o sí cuidar para que no le pasen todos estos temas de que si cae una multa, que si omisos, etcétera? Pues yo diría lo primero, Fluvio, pues reconocer que hay que pagar impuestos, ¿verdad? Por más que, como decía, no nos gusta, por más que pues quisiéramos no hacerlo, hay que pagarlo, no nos libramos, como decíamos antes, ni de eso, ni de la muerte, ¿verdad? Entonces, tenemos que pagar impuestos y tenemos que buscar la figura que más se adapte y nos favorezca, siempre dentro del marco pues, legal, ¿verdad? Entonces, por eso hablábamos, por ejemplo, de el límite que tiene el pequeño contribuyente en cuanto a ingresos, qué limitantes tiene, por ejemplo, de vender producto, que se necesita una patente de comercio, pues informarse de todo esto para poder pues tomar la decisión, la mejor decisión sobre en qué régimen pueden encontrarse, y una vez pues ya tengan su régimen y estén pues ya con la obligación de declarar, diría que pues ponerse como regla que todos los meses hay que declarar, ¿verdad? Esto no lo tiene que hacer el contribuyente mismo. ¿Por qué? Porque, pues en mi caso, conozco mucha gente que hacía sus propias declaraciones y desconocía la obligación fiscal de llevar libro de compras y ventas. Esa es una obligación tanto como declarar, ¿verdad? Entonces, diría que buscar una solución, pues tecnológica, sugeriría yo en mi caso, pues tal vez por mi edad, ¿verdad? Como que buscar una solución tecnológica que me permita también no solo delegar los impuestos y desentenderme si sí se hizo el pago, si no se hizo el pago, si se declaró, sino que también como tener un control de eso, ¿verdad? Porque al ser tan importante, en el momento en el que me caiga una revisión, digamos, yo no puedo decir, ah, mire, es culpa de mi contador, no, eso es una obligación personal, individual. Entonces yo soy la que soy responsable de si estoy declarando, si no, si estoy declarando correctamente, etcétera. Entonces sería como un tip, no nos desentendamos de los impuestos simplemente porque no los entendemos, sino busquemos entenderlos y busquemos soluciones que nos acompañen a pues tener como
un buen manejo de los impuestos, ¿verdad? Encontrar algún aliado. Nosotros pues mencionábamos eso, viendo todo esto, decíamos, los impuestos no solo son confusos, sino que es caro encontrar a alguien que me haga ese trabajo de declaración de impuestos, ¿verdad? Y por eso nació Declaratic en realidad, porque decíamos, no tiene por qué ser ni tan difícil ni tan costoso cumplir con las obligaciones fiscales. Y pues aquí aprovecho para decir un poco, pues hablar un poco de la plataforma, pero esa fue la idea de nosotros decir, bueno, ¿cuánto puede pagar el contribuyente y cuánto podemos nosotros pues apoyar en este cumplimiento ofreciendo una alternativa un poco más accesible, ¿verdad? La suscripción mensual de Declaratic es de 56 quetzales y por esos 56 quetzales hacemos pues la declaración de impuesto, la boleta, esperamos las retenciones para que el contribuyente no pague más de lo que debe pagar, ¿verdad? Sino que pague lo justo. Es automático. ¿Qué quiere decir esto? Que evitamos el error humano. O sea, todos sabemos que tecleando se nos puede ir a un número o así. Y entonces, pues también evitamos como ese error humano. No solo eso, sino que pues al enviarle los documentos al cliente y el cliente ya tener como la certeza de que cumplió con todas sus obligaciones fiscales, encima de eso le damos el seguimiento de decirle, mire, revisamos 5 días antes y usted no ha pagado su impuesto, páguelo, ¿verdad? Para no incurrir en multas, para no incurrir. Entonces, creo que existen estas alternativas que ayudan a las personas, más a los emprendedores que están al inicio, pues cada quetzal cuenta, ¿verdad? Entonces, creo Claro. que hay plataformas que ofrecen como estas soluciones que pueden ayudar a los emprendedores a pues cumplir con sus obligaciones fiscales. Oh, mira, mencionaste varios puntos muy importantes. Quiero, a ver, voy a ir haciendo una recapitulación. Creo que es bastante valioso en este momento. Y el mensaje obviamente es para la comunidad, para los que están viendo este episodio. Eh, la información es poder, ¿verdad? Y conforme yo voy acumulando la información de a quién le voy vendiendo, quiénes son mis clientes, y me voy haciendo de esa base de datos tan valiosa de lo que son mis clientes. Al mismo tiempo, cuando yo la voy registrando ante el fisco, ante la SAT, pues esa misma información me va quedando a mí para saber, bueno, este mes tuve 100 ventas. Entonces ya yo mismo me puedo poner la meta de decir, el otro mes voy a tener 110 ventas. Yo creo que eso le hace falta a muchísimos emprendedores porque no logran aterrizar esa información y se van como lo que me traiga el cielo hoy para vender, eso voy a vender y en base a eso me voy estructurando. Entonces, eso creo que es una guía muy importante y al final de cuentas también esta información nos sirve para ir a un banco y pedir un préstamo. Entonces, todo esto que tú estás mencionando, que se consolida, que ya vamos a hablar ahorita puntualmente de la plataforma, se consolida en la plataforma, entonces yo puedo venir y decirle al banco, mire banco, estos son mis reportes, mis estados de cuenta, estos son mis registros contables. Yo aquí les puedo demostrar que he generado plata y que tengo capacidad de pago, obviamente, ¿verdad? Entonces, pensando en toda esa información, quisiera hacer como un repaso ahorita de que si yo soy pequeño contribuyente, entonces estoy obligado a pagar solamente el 5% de lo que estoy vendiendo, ¿correcto? Correcto. Correcto. Y si estoy en el régimen ¿cómo es? Opción simple, no. El régimen opcional simplificado. Opcional simple, opcional simplificado. Ok, si estoy en ese régimen, tengo que pagar el ISR que va a ir, hay un rango, pero en promedio dijiste Miguel Ángel 7%, ¿verdad? Pero eso es para hacer cálculos números redondos. Y el IVA del 12%, pero acá tengo la opción de descontar un crédito fiscal contra el débito fiscal, ¿es correcto? Correcto. Y ese crédito fiscal tiene que estar de compras que están relacionadas con la actividad productiva. Ese es algo Totalmente, sí. O sea, aquí importante. no puedo venir y meter la famosa factura del súper. No, así es. Y también valdría la pena aclarar, el 5% del pequeño contribuyente es IVA, ¿ok? Es Ese IVA, ok. 5% es IVA. Porque digamos que, Parejo, ¿verdad? sí, porque el régimen básicamente es IVA, es régimen del pequeño contribuyente y régimen general. Cuando se refiere al régimen general es cuando está la aplicación del régimen opcional simplificado y ahí también entran las empresas que pagan el 25% de su utilidad neta. Ese es el régimen general. Entonces hay dos regímenes de IVA. ¿Ah? Ahora, en el impuesto sobre la renta,
como el pequeño contribuyente solo está afecto al IVA, por eso es que el ISR solo aplica al régimen opcional simplificado y obviamente a las empresas. ¿Verdad? Entonces, eso es. Por eso es que al pequeño contribuyente se le llama un monoimpuesto, porque es un único impuesto. ¿Ok? Por eso se llama monoimpuesto. Ok. Es el régimen más sencillo. Más sencillo. Ese es el más Así, sencillo. Y es donde mencionaste que hay un montón de personas inscritas, ¿verdad? Ok. pero también, Ahora, perdón, Pluyo, pero mm, también es interesante esto porque el límite va a ir en aumento. O sea, ahorita son 460,000, pero el otro año, cuando haya otro salario mínimo, ese límite aumenta. Vamos a suponer ok. si el salario mínimo aumentó un 5%, pues es como equivalente a decir a los 460,000, subirle un 5%. Estamos hablando de cálculos globales, ¿verdad? Y entonces el nuevo límite es para el siguiente año y así sucesivamente. Esto va a ir en aumento. Ok. En cualquiera de los dos regímenes que estás mencionando, estoy obligado, obviamente, a emitir factura por cada venta que estoy haciendo, ¿verdad? Ahí no hay Correcto. pierde. Y si, aunque no tengas ingreso no se tenga un ingreso en un mes en particular, hay que presentar la declaración con valor cero de ventas, ¿ok? Pero hay que presentarla, porque si no se presenta, hay digamos, una falta es por la falta de presentación de la declaración y eso el mes siguiente o el mes sucesivo, cuando lo querrás presentar, va a haber una sanción de 150 quetzales por no haberla presentado en tiempo, ¿ok? Que hacer Y IVA ahí es tiene donde hay que que ser tener ese cuidado que no pase mucho tiempo, ¿verdad? correcto. O sea, lo que sucede es que cuando estamos hablando de régimen emocional simplificado, de alguna manera uno deviene de decir, bueno, si tengo un saldo del crédito fiscal el mes anterior, cuando uno lo quiere aplicar, no se puede porque no lo dejó registrado. Entonces hay como que un recordatorio y una forma más rápida de detectar. En el pequeño contribuyente no, porque como no arrastra crédito fiscal, podrías pasar todo el año sin presentarlo y no se dan cuenta. ¿Ok? Y por eso es lo que hacía énfasis Andrea, en el sentido de que la necesidad de verificar que las declaraciones están presentadas. Ok. Eso, ok, Ahora, se me viene una frase que escuché una vez que estaba relacionada a las finanzas, pero yo la relaciono al tema del pago de los impuestos y cuando también me retienen impuestos, Miguel Ángel, y es, nadie se interesa en las finanzas, decía aquella frase, hasta que no le cuadra el cheque de la quincena, pero aquí yo lo quiero parafrasear nuevamente y es, nadie se interesa en los impuestos o en el pago de impuestos hasta que el cheque me salió por una cantidad menor. Miguel correcto. Ángel, existe una figura en la que me retienen a mí el impuesto. Entonces yo recibo, yo me hago la idea, y esto es un mal de emprendedor fatal, y es, me van a pagar 10,000, me van a sacar el cheque de 10,000 quetzales, y cuando voy, resulta que no fueron los 10,000, fueron, no sé, 9,300, fueron, no sé, pero fue menos. Y esto afecta bastante al emprendedor o a la persona que ya esté facturando porque es este tema de la retención y lo que habíamos en algún momento mencionado o me comentaste del agente de retención. Ok. Digamos que en Guatemala hay perdón, para los contribuyentes existen dos tipos de retenciones. El régimen opcional simplificado, por ejemplo, donde está afecto al impuesto sobre la renta, hay una retención de ISR. Y también puede ser que, dependiendo a quién le emitió la factura, también le aplique la retención de IVA, por ejemplo. En el caso del pequeño contribuyente, solo aplica la retención del IVA, porque no está afecto al impuesto sobre la renta. ¿Correcto? Bueno. Sin embargo, cuando uno emite una factura, a quien yo le emito la factura es importante porque puede ser que a quien yo le emití la factura sea un agente de retención. Ese agente de retención, al estar inscrito como tal en la administración tributaria, está obligado a retener el valor de ese IVA, ¿correcto? Un porcentaje sobre el valor del IVA, en particular en el caso del pequeño contribuyente. En el otro régimen funciona igual. Sobre la base, pues se aplica una retención en el impuesto sobre la renta y también de IVA en el caso si es que procede. Aquí tal vez lo medular del caso para el emprendedor es que la base son los 2,500, siempre y cuando el límite son 2,500. Si estás facturando abajo de 2,500, no aplica la retención. No aplica retenciones porque la base es 2,500. Pero arriba de eso, lo que hay que verificar es a quién le emitimos, a quién le emitiste, se le emitió la factura para saber si ese
esa persona o esa entidad está inscrita como agente de retención. Si está, la retención procede. Si no, no hay retención por esperar. Por ejemplo, un poquito hablar el tema de nuestra aplicación, esa revisión la hace en automático nuestra revisión. O sea, mira, revisa las ventas que se emitieron, establece cuántas facturas arriba de 2.500 está y esas facturas va y revisa a quién le emitió la factura y si esa persona que se le emitió la factura está dentro del listado. Si está dentro del listado, va y busca en forma automática la retención, hace el cálculo, la rebaja de la base y, digamos, hace la declaración por el valor neto para evitar que pague el impuesto en exceso al contribuyente. Existe un factor bien importante y ahorita me recuerdo algo que me pasó a mí de forma personal. Facturé un servicio, el cliente me sacó el cheque. Ahorita me recuerdo que sí, de plano estaba arriba de esos 2.500 que acabas de mencionar, Miguel Ángel. Y me llama el cliente porque digamos que la factura era por 3.000. Me saca el cheque por 3.000 quetzales y me llama el cliente y me dice, mire, no le retuve el impuesto. En ese momento, les soy bien honesto, yo no sabía a qué se refería. Yo me empecé a estresar porque dije, yo me tuve que haber sacado el cheque por menos, que voy a hacer, cómo lo registro, etcétera. Entonces, incluso porque yo le estaba dando el servicio a una empresa, digamos, una empresa consolidada, tiene su contador, tiene una persona encargada de los cheques y todo, pero incluso teniendo esa magnitud de empresa, se les pasó esto. Sí. ¿Cómo podemos ayudar a estas empresas que tal vez ya son un poquito más grandes, hablando tal vez de una mediana empresa, pequeña, mediana empresa? ¿Cómo los podríamos ayudar, Miguel Ángel, en esta parte de tener ese cuidado a la hora de retener o no retener, ¿verdad? Bueno, aquí la pregunta es interesante porque la respuesta debería ser suscribiéndose a Declaratic. Me encanta. ¿Por qué razón? Lo que sucede es que al ser una plataforma tecnológica tiene parámetros, tiene programa, tiene una programación hecha y en automático hace esa revisión. O sea, no, sí. A ver, digamos que los imposibles no existen, pero la probabilidad de que se equivoquen en la revisión es mínima. Eh, la plataforma chequea todos los años, la Administración Tributaria publica cuáles son los agentes de retención. Bueno, todos los años bajamos esa información y está guardada en los archivos y cada vez que bajamos o hacemos una declaración, lo primero que hace es que revisa las ventas y las confronta con los valores y luego para ver si las entidades están inscritas allí. O sea, esto es en automático. Y por eso decía Andrea, es importante esto porque digamos que es una plataforma que al ser automática evita el error humano. Es porque pasa esto, cuando al estar a cargo de un humano, se le puede pasar. Se puede equivocar, una llamada, un teclazo, lo que sea, se fue. Aquí no, existe la posibilidad. O sea, en otras palabras, pues sí, que tengan una aplicación, un sistema de control automático para que verifique este extremo, ¿verdad? De ese extremo, decir, las facturas, determinado valor, eso se llama en auditoría un control interno que detalla los pasos cada vez que se va a hacer un pago de una factura. Excelente, excelente. Andrea, profundicemos en el tema de Claratic. Entremos a hablar. Antes de pasar contigo, Andrea, quiero recordarle a la comunidad que nos está viendo o escuchando. Es muy importante este tema de los controles, es muy importante el tema de cumplir de nuestras obligaciones fiscales y tener ese orden en nuestro emprendimiento. El orden nos va a llevar a nuevas puertas, a nuevos espacios para poder crecer, porque si estás emprendiendo o si ya tienes una empresa, el objetivo es crecer. Entonces, más adelante vamos a compartir los links de la plataforma de la cual nos están compartiendo y van a aparecer ahí al final de este video para que los puedan seguir y puedan hacer las consultas. Igual van a dejar un correo para que puedan hacer las consultas y les puedan escribir directamente, ya sea Miguel Ángel o Andrea. Ahora sí, Andrea, por favor, contanos cómo nace Declaratic, qué es Declaratic y qué es lo que está buscando revolucionar, porque esto es totalmente disruptivo a lo que yo estaba acostumbrado a ver dentro del mundo contable. Yo soy perito contable y para mí esto es totalmente revolucionario.
Sí, pues la verdad que ya hemos hablado un poco de Declaratic, pero para contar así a grandes rasgos, pues Declaratic nace por esto mismo de que identificamos que el tema de los impuestos era algo a lo que la gente le tenía miedo, que era complicado, que era costoso. Entonces, pues la idea nació de que tenía que existir alguna alternativa que fuera accesible, pues que fuera económica, ¿verdad? Y principalmente lo revolucionario aquí, digamos, sería que fuera automatizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no tuviera intervención humana. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque hay muchas tareas que son repetitivas dentro de este tema de la declaración de impuestos que fácilmente podríamos automatizar para poder ofrecerle un mejor precio, una mejor suscripción al contribuyente, ¿verdad? Entonces esto es como nace Declaratic con la idea revolucionaria, digamos, de que esta parte de la declaración de impuestos se podía automatizar y que podíamos ofrecer un servicio distinto, un contador virtual, le llamamos nosotros, a lo que en ese momento pues era un contador pues humano, ¿verdad? Entonces, Declaratic pues, es una plataforma tecnológica que por medio de una suscripción mensual de 56 quetzales realiza el cálculo de impuestos de una forma rápida, ágil y segura. ¿Por qué decimos segura? Y aquí hago un paréntesis. Porque nos dimos cuenta que uno de los temas era que la gente tenía miedo a dar su contraseña de la agencia virtual. Entonces creamos un sistema en donde cuando el cliente ingresa sus datos, el sistema encripta la contraseña de la agencia virtual y esto permite pues que sea aún más seguro, que nadie humano, digamos así, tenga acceso a esa información. Con Declaratic pues simplificamos el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. ¿Y por qué decimos obligaciones fiscales? Porque no queremos dejar fuera el libro de compras y ventas del que tanto hablábamos, ¿verdad? Que a veces se cree que es solo declarar y se nos olvida esa parte del libro de compras y ventas que también es una obligación. Entonces, pues la verdad que Declaratic abarca todo lo que se necesita o todo lo que necesita el contribuyente cumplir mes a mes. La declaración de impuestos, en el caso de pequeño contribuyente, que es para quien está disponible en la plataforma actualmente, sería el IVA, la constancia de declaración a cero en caso que no hayan habido ventas o que no se emitieran facturas ese mes. En caso de que sí se emitieran facturas, pues se emite la boleta de pago de IVA. Tenemos esta parte que el cliente tiene acceso a su información 24/7. ¿Por qué esto es clave? Por esto mismo que hablábamos de que es importante que cada contribuyente sea dueño de su información, ¿verdad? Que no sea, bueno, ahí confío en que mi contador está llevando mi libro de compras y ventas, confío en que le transfiero el dinero para pagar la boleta de pago, confío, no, adueñarse de esa información y estar seguro que se está cumpliendo con las obligaciones fiscales. El libro de compras y ventas también se incluye dentro de esta suscripción. Las notificaciones y alertas que hablábamos en cuanto a recordatorios de pago, estas las hacemos tanto por correo como por WhatsApp. Entonces ahí sí no hay pierde. Si decimos, no, yo no veo mi correo, pues también Declaratic lo manda por WhatsApp. Los recordatorios de pago por esta vía. Y también nuestro sistema lleva un cálculo acumulado de facturas emitidas y nos da una alerta cuando estamos próximos a llegar al límite de nuestro régimen. Hablamos mucho de que el pequeño contribuyente tiene un límite de ingresos anuales. Entonces, cuando Declaratic acumula, digamos, las facturas de los meses anteriores y ve que está próximo a llegar a su límite, le manda una alerta y le dice, está próximo pues a llegar a su límite de pequeño contribuyente. ¿Por qué? Porque esto lo que significa pues es que si excede este límite pues se va a automáticamente cambiar a régimen opcional simplificado. Entonces, eso es lo que hace la plataforma básicamente. Nosotros también identificamos una vez empezamos a operar que había mucha gente que tenía muchos omisos de meses, muchos meses anteriores que incluso ya le habían bloqueado el NIF, por ejemplo. Entonces también empezamos a ofrecer esos servicios como extras, les llamamos nosotros, para ayudar a los contribuyentes a tener su solvencia fiscal, ¿verdad? Entonces también realizamos la emisión de declaraciones de impuestos hacia atrás, digámoslo así. Y la verdad es que, pues, todo esto cumple
con cómo empezó Declaratic, ¿verdad? En ofrecer soluciones tecnológicas a los clientes. Genial, genial. La verdad es que para mí esto es simplificarse la vida. Muchos emprendedores deben de estar enfocados en vender, ¿verdad? Resguardar el tema del pago de impuestos, pero si estamos que pago impuestos, que enviar el producto, que mensajero, que esto, que el otro, de verdad que con esta plataforma se está quitando un peso bastante grande y poderlo confiar con la plataforma como lo es Declaratic, creo que es una evolución tanto del comercio, del tema contable, y que realmente esto nos da un mensaje de que tenemos que estar preparados y ser bien estratégicos para poder crecer. Porque sí, nunca hubiéramos imaginado tal vez que esto lo iba a terminar haciendo una máquina, un sistema, y ustedes lo han logrado hacer, lo cual es muy revolucionario, muy innovador, y es a lo que van o a lo que deberían de ir todas las empresas, a buscar la innovación, a buscar ese crecimiento, simplificar procesos adentro de una organización. De verdad que para mí ha sido un total gusto poder ir abarcando todos estos temas que son de mucho, mucho interés y mucha importancia para todos. Existen varios términos, creo yo, que se manejaron. No sé si quisieran compartir las redes, Andrea, de dónde los pueden encontrar. Y yo creo que también aprovechar como para crear no sé, un glosario de términos o algo donde la gente pueda encontrar esa información. No sé si en su página web está o lo podrían ustedes agregar, ¿verdad? Pero de entradita, tal vez cómo los pueden encontrar a ustedes en redes sociales, por favor. Sí, en redes sociales estamos como Declaratic, en Instagram y en Facebook. La página web de Declaratic es www.todo-tic.com. Y si tienen alguna pregunta puntual, algo con lo que los podamos ayudar, alguna duda, pueden escribir a andrea@todo-tic.com. Súper, súper. Y ahí es donde se les va a simplificar la vida y van a poder tener acceso. Y desde que ingresen a la plataforma, entiendo que ya se pueden suscribir con ustedes, ¿verdad? Es correcto. Desde ya se pueden suscribir en Declaratic y solo es, pues, como decía mi papá, pues llenar los datos una vez y es tan simple como eso, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Miguel Ángel, ¿algún mensaje que quisieras dejar, recomendación, tips que deberían de tener cuidado los emprendedores al momento de llevar su contabilidad? Tal vez la recomendación o tal vez la reflexión es, los impuestos no son ni buenos ni malos. Eso es un punto importante. Tampoco son evitables, ¿verdad? Pero el desconocimiento, la negación, ¿cómo se llama? La negación de la negación no funciona acá porque el incumplimiento produce multas y sanciones. Cuando me refiero, son dos cosas separadas, porque la multa es monetaria, la sanción puede ser hasta bloqueo del NIT, ¿verdad? Y entonces, el NIT sabemos que es parte de la identificación ya de las empresas, de las personas. Entonces, con un NIT bloqueado se cierran muchas puertas, ¿verdad? O sea, accesos a temas financieros, acceso a probablemente a poder hacer negociaciones. Eh, Recordemos que el NIT es un número de identificación que es para todas las personas. En este caso estamos hablando de emprendimientos, pero eso aplica para asalariados, eso aplica para todos, ¿verdad? Eh, y es un tema importante ya, digamos, la parte bancaria ya te está pidiendo para abrir cuentas, temas fiscales. Entonces, repito lo que decíamos al principio, sí, ya se está generalizando, estamos viendo una explosión financiera, ¿verdad? Y no podemos cerrar los ojos simplemente y querer obviar estas cosas que vienen de control. No se puede, no se puede. Entonces, sí hay una forma sencilla, práctica, que nos recuerda que una solución como Declaratic, pues hay que considerarla, ¿verdad? Hay que considerarla. El contador humano sigue siendo una opción, no decimos que no. Esto lo que estamos ofreciendo nosotros es un acceso en cuanto a costo-precio, indudable, pero le estamos dando la solución de decirle, olvídese de los impuestos, suscríbase una vez, dedíquese a promover, a vender, a hacer la logística de entrega de sus productos. Nosotros nos encargamos de hacer sus obligaciones fiscales que estén al día. Esa sería la reflexión final.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Andrea, no sé si tienes algo ahí de cierre también, recomendación. Pues la verdad que agradecer por el espacio, creo que siempre es interesante pues poder ampliar un poco más sobre los impuestos, dado que es un tema del que no mucha gente pues tiene conocimiento y creo que pues también dar la apertura que si tienen alguna duda pues escribir al correo que dimos y decir pues que al final nuestro propósito es eso, ¿verdad? Simplificar el cumplimiento, pues el cumplir con las obligaciones fiscales y pues que cualquier duda o cualquier pregunta, pues ahí estamos a la disposición. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias. Y a la comunidad que nos quieran compartir o comentar si hay algún tema que consideran, porque la verdad es que estamos con dos personas expertas en el tema fiscal, impuestos, contabilidad, etcétera. Y yo creo que tal vez la comunidad en algún momento se va a topar con la misma pregunta o las mismas dudas. Entonces, por favor, coméntenlos y tal vez podemos hacer un segundo episodio, una segunda versión de esta entrevista para abordar o incluso hacer preguntas en vivo, qué sé yo, pero la idea es que tomen a Miguel Ángel, a Andrea como esos aliados en el tema de impuestos, en el tema de fiscal, de facturación, de la contabilidad, para poder contar con ese apoyo y que evitemos ese tema de errores, ese tema de multas, de limitantes para operar libremente en el comercio. Así es que les agradezco muchísimo a ambos por el espacio y de verdad que siga cosechándose ese crecimiento de la empresa de Claratic. De verdad que es muy disruptiva y gracias por apoyar también ese camino de los emprendedores para poder facilitarse la vida con la contabilidad, con las responsabilidades que conlleva. Así que muchísimas gracias y estamos en una próxima. Muchas gracias. 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 Hasta luego.